Continuamos con la exposición de Postscriptum, que ustedes ya lo deben haber leído. El libro se llama Eichmann en Jerusalén, y habíamos comentado algunas cuestiones, ¿sí? Las leyes de Nuremberg, las personalidades de Hannah Arendt y de Adolf Eichmann, y en la tesis y el tema del trabajo. Y llegamos a esta ficha que es centro de parte del debate. Ella dice que ella no trató de hacer un estudio respecto del mal, sino que hizo una reflexión a partir de lo que ella vio en este juicio, fundamentalmente respecto de este personaje Adolf Eichmann. Dice que ella esperaba ver un monstruo, una persona que comete que organiza la deportación o el traslado de judíos a campos de concentración, tenía que ser un monstruo, y se encuentra con un burócrata, con alguien que era inteligente, porque estúpido no era, pero que incapaz, no era este monstruo que fuese capaz, por ejemplo, de matar a su superior. Era un personaje, una persona que simplemente se limitó a cumplir órdenes y hacerlo lo más eficientemente que pudo. Y la consecuencia fue un mal descomunal, una cosa realmente increíble. Acuérdense que además él participó de la conferencia de Wannsee, o sea que no sabía lo que pasaba cuando los trasladaban, ¿no? O por lo menos tenía una idea. A ella esta mención de banalidad es una mención que a mucha gente le cayó muy mal, ¿no? Porque ella dice que el bien es radical y el mal es banal, ¿no? Radical en el sentido de que uno, para hacer el bien, tiene que tomar la decisión de hacer el bien. En cambio, para hacer el mal, quizá ni siquiera tomando la decisión, simplemente cumpliendo con el trabajo eficientemente, como hizo este tipo. Incluso dice que era como absurdo cómo había confiado en el interrogador judío contándole desde el corazón lo que él pensaba. A ella le parece que no se le puede atribuir una maldad diabólica, sino meramente esto, ¿no? El accionar esto lleva un montón de reflexiones. Imagínense además que ella es judía, que tiene que emigrar, que estuvo por algún campo de prisioneros, y al mismo tiempo le generó muchos inconvenientes porque su propio pueblo, el pueblo judío, no acepta que ella diga que este hombre no era un monstruo, ¿no? Lo ven como una traición. De cualquier manera, la reflexión a mí me parece muy valiosa, porque cómo se pueden, a partir de decisiones no cuestionadas por uno mismo, igual él estaba cumpliendo con las leyes de su país, en fin, uno puede realizar cosas tremendamente espantosas, o las consecuencias de los actos pueden ser realmente espantosas. Dice, una lección que nos da el proceso de Jerusalén fue que tal alejamiento de la realidad, eso también ve ella como una especie de capacidad de negación y de alejamiento de la realidad e irreflexión, puede causar más daño que todos los instintos inherentes a la naturaleza humana, ¿no? Porque incluso ella compara, dice, no es un Yago, no es un Macbeth, son personajes muy malos de las obras de teatro de Shakespeare. Fíjense que Macbeth hay una película muy buena, de casi todas, pero también pueden leer las obras. Y además ahí la interdependencia, ella observa, entre la irreflexión y la maldad, ¿no? Pero además, en este postscriptum, ella trabaja el concepto de genocidio, ¿sí? Y cómo hay cuestiones que no son suficientes para explicar. Por ejemplo, dice, ella le parece que esto, como no tenía precedentes, porque piensa que estamos en el 63, todavía no hay esta figura legal de crímenes contra la humanidad, todavía no estaba bien organizado.
ella dice que en realidad se lo podría llamar una matanza administrativa, que le parece más conveniente, porque es como que era una cuestión administrativa, ¿sí? Dice, esta expresión tiene la ventaja de deshacer el prejuicio de actos monstruosos. Pero dice que en el sentido de que uno lo piensa como actos monstruosos, pero para esta gente era meramente un número que iban trasladando de un lado a otro, ¿sí? Y que fueron en realidad matanzas administrativas colectivas, ¿sí? Y que ya lo había iniciado incluso Hitler contra los chicos discapacitados alemanes. O sea, estaba pensado también, todavía no lo había iniciado así, pero estaba pensado también para todas las personas genéticamente lesionadas. Esto es otro punto de reflexión, ¿no? Vieron que hubo momentos en la humanidad, por ejemplo también en Esparta, las personas que nacían con una cierta discapacidad, por ejemplo para los espartanos era clave la guerra. Entonces si el bebé nacía con una cierta discapacidad o malformación, lo mataban. Acá los Down o cualquier otras deformaciones empezaron como a castrarlos, o sea, con un sistema de castración química o algo por el estilo para que no se reproduzcan, ¿no? Esta idea de la supervivencia del más apto, ¿no? Es bastante interesante, incluso si lo relacionamos con las reflexiones respecto de esta selección genética que ya se puede hacer, pero no sé en algunos países no es legal, la selección genética del óvulo y el esperma para implantar en el cuerpo de una mujer tiene este color, ¿no es cierto? Entonces en Jerusalén escuchamos que Eichmann es una ruedecita de la solución final, o sea, uno de los argumentos obviamente que dio la fiscalía, ¿no? Y dice que para ella, y otros decían que era un verdadero motor de la maquinaria. Ella dice que no se le puede dar importancia a ninguna de estas dos cosas. Lo que tiene que ser importante es la culpa de la persona directamente, ¿sí? Y que además esto es consecuencia de las grandes burocracias, ¿no? En las grandes burocracias se pueden cometer cualquier tipo de atrocidades. Pensemos también la Rusia de Stalin, bueno, nada, cualquier sistema burocrático en donde la persona entra, se transforma en un número y se acaba, ¿no? Hay una novela también muy conocida, El proceso de Kafka. A mí se me está ocurriendo hasta el PAMI en algunas cosas, ¿no es cierto? O ciertas prestaciones médicas que se anestesian, parece que no lo tratan con humanos. Y entonces acá estos son unos temas muy importantes en su teoría política. Ella marca como los totalitarismos y la burocracia el reino de nadie. El reino donde se suprime a las personas y se transforman en números, ¿no? Y además, por supuesto, los totalitarismos, que sería la famosa mala palabra que yo les decía del mundo griego, ¿no? La tiranía, el totalitarismo, en realidad el populismo también. Y además podemos empezar a diferenciar, hay totalitarismos de derecha y de izquierda, populismos de derecha y de izquierda. El tema es cómo se ejercita el poder y cómo se transforma en esto, ¿no? En el imperio de nadie, ¿sí? Es un sistema administrativo político, por eso yo cambio a matanza administrativa. Es la mera administración. Este es prescindible, lo hacemos desaparecer, o sea, lo eliminamos, le generamos ciertas ¿no? Pero se pierde y al mismo tiempo no hay nadie responsable, ¿no? Como cuando escuchamos la culpa la tiene el Estado. El Estado funciona gracias a personas que lo hacen funcionar. O sea, la culpa no la tiene el Estado, ¿no? O cuando decimos el gobierno, el país, ¿no? Como si no estuviera compuesto por gente. Esta burocracia y los totalitarismos, qué sé yo, hacen que se pierda la conciencia de la humanización de las cosas, o sea, hacen que se inhumanicen las cuestiones, ¿sí? Entonces los responsables se diluyen, en fin. Ella también hace una reflexión que nosotros acá tuvimos, ¿se acuerdan el tema de la obediencia de vida? Respecto de los actos de Estado y las órdenes superiores. Ella va a decir que los estados a veces cometen
hacen cuestiones ilegales y las justifican como, bueno, pero es un acto de Estado, no quedaba otro, no había otra posibilidad, ¿sí? Y también el tema de las órdenes superiores, que ahí viene otro problemita más, pero a ver, que es cuando la persona recibe una instrucción y la persona está en un sistema jerárquico, como puede ser el ejército, cuánta responsabilidad tiene y cómo se va a decidir juzgar eso. También dice que los actos de Estado, el problema que tienen es que tienen que ser juzgados entre estados. En ese momento todavía no tenían un tribunal internacional. Entonces, claro, como un estado es par de otro estado, no hay jurisdicción. Por eso fue la necesidad de armar tribunales internacionales, ¿sí? Y que eso quedó, o sea, desde el punto de vista práctico, se ve en los juicios de Nuremberg, que es cuando Estados Unidos agarra al grupo, a algunos jerarcas, a los que no se suicidaron, y los juzga. Y bueno, los actos de Estado también se pueden relacionar con la razón de té, pero que tiene que ver con la real política. O sea, que cuando es un Estado el que transgrede la norma, se lo justifica. El que hace algo legal se lo justifica por esto, por razones de Estado, por real política, o sea, por cuestiones prácticas. Y que, además, todo esto obviamente excede el juicio individual de Eichmann, ¿no? Y el tema de las órdenes superiores, ella cuenta que el mismo Estado de Israel hacía muy poco tiempo había juzgado a dos soldados que habían entrado, dos soldados judíos, que habían entrado a una villa palestina, o sea, una villa palestina musulmana, que esta gente había violado el toque de queda, ¿no? Tenían un toque de queda, una hora que tenían que entrar todos. Claro, como era una villa palestina, estaban todos entre ellos, no le prestaron atención a lo del toque de queda y con ametralladoras matan a todos. Esos aparentemente recibieron una condena muy leve. Entonces dice, si este Estado de Israel y argumentaban, o sea, los condenaron porque hicieron algo atroz, ¿no? Mataron a toda una villa. Pero los tipos, o sea, estos soldados se refugiaban en que ellos habían recibido la orden de que nadie podía violar el toque de queda y esta gente lo había violado. Entonces dice, el mismo Estado de Israel está juzgando a una persona que lo que hizo fue obedecer órdenes. ¿Y por qué a uno lo condenan a muerte y a los otros les dan 3 meses? ¿No? Entonces esta cuestión, ¿no? De si vos vas a aplicar justicia, tenés que aplicarla igual para todos. Además, hace unas observaciones sobre el Código de Justicia alemán. Dice que en el artículo 48 decía, el que una persona estime que la conducta observada ha sido exigida por su conciencia o por los preceptos de su religión, no excluye la punibilidad de sus actos o omisiones. O sea, que una persona diga, bueno, pero yo por mi conciencia no obedezco, dice el Código de Justicia alemán, dice, bueno, pero la ley alemana está por sobre esas cuestiones. Entonces, no te exime de que te castiguen, ¿sí? Eichmann había actuado siempre cumpliendo las órdenes de los superiores y lo que dice Hannah Arendt es que todo esto lo que muestra es la insuficiencia de los sistemas jurídicos vigentes. O sea, para juzgar este tipo de cosas, los sistemas jurídicos tienen que cambiar. Y dice que queda un problema fundamental que es el tema de la moral, ¿no? O sea, la función y la naturaleza del juicio humano, que según para Hannah Arendt, el tema de la moralidad ha caído en un serio problema desde que se pierden las reglas morales o ciertos lineamientos. Y hay gente que realmente no tiene la menor idea cómo conducirse moralmente. Y qué es justo y qué es injusto. Y estas, o sea, porque las máximas de comportamiento social, por ejemplo, en la época de Hitler, habían cambiado. Los mandamientos religiosos, como no matarás, no tenía vigencia. Y entonces genera esta dificultad de cómo seguir a alguien por su conciencia, que era uno de los argumentos esgrimidos.